Hola, ¿qué tal, doctores? ¿Cómo están? Soy el doctor Osmar Reynoso y sean bienvenidos a un nuevo episodio en Hablemos de Odontología. El día de hoy estamos presentes con un amigazo, de verdad estoy muy feliz de poder estar aquí con él. Ya hemos como que intentamos organizar un poquito la plática desde hace, pues un tiempo atrás, pero se nos dio. Hasta el final ya se nos hizo poder aquí, se acomodó poder estar aquí. Un amigo que ya conozco desde muchos años y de verdad me complace mucho presentarles al doctor Mario Galaz, que en este caso vamos a hablar de un tema muy para mí muy interesante porque la verdad me genera mucha intriga el saber cómo se desenvuelve este tema. Pero Doc, amigo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, Osmar. ¿Cómo Muchas estás? gracias por la invitación. Gracias por la oportunidad que me diste de estar aquí en tu espacio. La verdad, puro rockstar que te manejas acá. Entonces, para mí es un honor estar acompañando a Osmar en esta plática. Pues sí, es algo interesante, es un tema nuevo. Es un tema particularmente de ortodoncia digital, ortodoncia con alineadores. Entonces, pero bueno, vamos a hablar ahorita de un tema que le va a dar 180 grados la vuelta al tema de la ortodoncia invisible. Sí, de hecho, pues digo, para la que la gente pues todavía no sabe que le estamos generando como esa duda de que qué es lo que vamos a hablar. Pues vamos a hablar relacionado al tema de ortodoncia invisible, el tema de la ortodoncia digital, pero con con el diferenciador de cómo es el proceso o cómo se está utilizando ahorita las nuevas tecnologías. En este caso, impresión 3D. En este caso vamos a hablar de cómo un alineador se puede imprimir directamente desde una impresora, sin necesidad de imprimir un modelo y comprar un acetato para poderlo planchar de algún tipo de calibre. O sea, ahorita ya todo es completamente digital. Así que vamos a ir hablando de ese tema, amigo. Pero antes que nada, me gustaría que la gente que está aquí con nosotros pudiera saber un poquito más de ti. Que nos puedas platicar un poquito a qué te dedicas, cuál es tu especialidad, todo, un poquito tu currículum como tal. Desarrollar, ok. Ajá. Pues bueno, muchas gracias. Como les digo, mi nombre es Mario Galaz Gárate. Yo soy cirujano dentista egresado de la Universidad Autónoma de Nuevo León. Soy ortodoncista, tengo una maestría en ortodoncia y ortopedia dentofacial también aquí en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Dentro de mi programa de posgrado tuve la oportunidad de salir a un intercambio en la Universidad de Aarhus en Dinamarca y ahí fue donde me enamoré del sistema de allá es TreeShape. Entonces, TreeShape está muy involucrado con esa universidad y fue donde empecé a conocer pues, todo el tema de la ortodoncia digital, desde la planeación para un buen diagnóstico en computadora y bueno, el manejo de los softwares de TreeShape, de los hardwares. Y pues bueno, ya regresé a Monterrey con la idea de, oye, pues hay que aplicarlo. No era tan, era por ahí del 2018, no era tan sonado el tema de escáneres en ese momento. Ajá. Y fue donde me empecé a clavar un poquito más. Tengo mi consulta privada en ortodoncia exclusiva y también soy cofundador de la marca de alineadores SmartLiner, que ya habíamos platicado con mi socia, que es la doctora La Vero doctora Vero. Vázquez. Entonces, platicando con Vero de que, oye, pues, ok, ya estamos en el mundo de alineadores, ¿qué sigue? Y pues fue en donde nos entró la chispita de pues, los alineadores impresos. O sea, nosotros actualmente trabajamos con alineadores termoformados y ahorita desarrollamos un poco más el tema. Entonces fue cuando el doctor Ken Yujima, que es un ortodoncista bastante famoso por sus casos muy complejos, cómo los simplifica, él empezó a trabajar con una marca que se llama Graphi, que es una marca que desarrolló una resina para imprimir alineadores Ajá. propiamente directos desde la impresora. Eso fue lo que nos empezó a gustar. Dijimos, esto es un diferenciador muy padre, esto es el nuevo game changer de la ortodoncia invisible. Y pues sí, vamos a empezar a desarrollar cómo es este tema. Fíjate que esa parte es bien interesante porque, digo, existe con la doctora Vero, en este caso platicamos de cómo todavía existe esa gente, esos doctores renuentes que tratan de todavía defender la parte de la ortodoncia convencional, que nadie está hablando que es mala, porque al final de cuentas es muy buena. Digo, yo fui paciente de ortodoncia convencional. Claro, sí. Pero, digo, existe ya ese cambio, esa tendencia ya a trabajar con el alineador. Y me acuerdo que le preguntaba, hablábamos con esta Vero, y le preguntábamos de que se pueden llevar casos de ortodoncia.
convencional, llevarlos directamente a casos de ortodoncia, ¿se puede manejar? Y ella me dijo, sí se puede. Sí, O sea, perfectamente. es completamente. Ahora, con todo este giro que hay de que, bueno, el protocolo para los alineadores es, mandas a imprimir tus modelos, que ya previamente tienes tus setups, tus pasos, como coloquialmente se le llaman, y tú imprimes el modelo, pero ahí es donde entra la fría de, para la gente que está en la parte del laboratorio, imprimir modelo, plancha modelo uno por uno, recorta, recorta, recorta. Ahora, a esta innovación, porque para mí es una innovación completamente, que haya un material que te puede imprimir directamente la estructura que ver directamente a tu boca. Para mí eso es sumamente interesante y sumamente importante de que, ¿qué dice? Ahora hay otro cambio extra a la parte de alineadores como tal. Así que es bien padre, es interesante, pero aquí mi pregunta principal es, ¿cuándo, para alguien que va empezando, cuándo es cuando puede empezar con los alineadores planchados y cuándo, en qué caso, aplica para los alineadores que tú me estás platicando? Ok, pues mira, las dos biomecánicas es lo mismo. O sea, el termoformado y la impresión directa del alineador es la misma biomecánica. Tienes que conocer la misma estructura biológica de tu paciente, tienes que ver cómo se va a desarrollar el caso. Entonces, en cuanto a biomecánicas de ortodoncia y aplicación de la ortodoncia, básicamente es lo mismo. Aquí estamos hablando de migración de tecnología, básicamente. Uno es, pues sí, como tú dices, bien, la impresión del modelo para después su termoformación y después el recorte, pulido, empaquetamiento. Entonces, y todas las series de errores que se pueden llevar o pueden suceder a raíz de cada proceso que existe. Ahora, si quitas el factor modelo, pues ya te vas directamente, ya eliminas un error, que el modelo ya salió mal, por ejemplo. Hablando de, a lo mejor, en una impresión in-house que tú no tienes tantos procesos o no los tienes tan esquematizados, tan controlados, puede suceder que te salgan mal los modelos. Entonces, ese es un factor que eliminas, padrísimo, porque ya ahora te vas directamente a la impresión del alineador y eliminas otro factor, que es el factor de pulido, recorte, que también involucra mucha mano de obra, mucho tiempo. Entonces, realmente puedes, en 30 minutos, puedes escanear a tu paciente, a lo mejor diseñar rápidamente un caso sencillo, e imprimirlo y en una hora ya le puedes entregar a tu paciente el primer alineador. Fíjate, eso es bien curioso porque, y ahí es donde quiero hacer otra pregunta como tal, porque cuando se utiliza la impresión in-house o en el consultorio directamente, que digo, existen, ahorita en este momento estamos en una etapa en donde hay muchísimas impresiones, impresoras como tal. Pero, ¿qué es lo que sucede? Todavía existe esa parte de que no se entiende exactamente que existen discrepancias en el modelo como tal. Que eso, al final de cuentas, al principio vemos de que, bueno, se imprimió el modelo, plancho y pum. Me tocó ver casos personal, así en persona, en donde imprimías, tú lo veías todo súper bien, planchabas súper bien, y llevabas en boca, no quedaba, no ajustaba. Digo, existe también ese margen de error, pero cuando vamos directamente al puro alineador impreso. Totalmente. O sea, ese margen de error también existe. Y ahí es más error, yo diría que error humano del momento de estar diseñando, que por error le piques de que una contracción al modelo, perdón, al alineador que vas a imprimir o una expansión del mismo. Pero propiedades físico-mecánicas del termoformado, o sea, del acetato, contra la resina es la que se lo lleva en cuenta. O sea, ahí el termoformado, y ya entraríamos a temas un poquito más técnicos de cómo funciona esta resina en boca, o sea, cómo se comporta y por qué tiene esas propiedades tan mágicas, entre comillas, que lo hacen. Si ves este nuevo material, es totalmente flexible y cuando está en boca tiene unas propiedades donde desarrolla la fuerza adecuada a la temperatura adecuada para poder hacer los movimientos ligeros pero constantes, que es lo que te pide la ortodoncia. Entonces, pero ya estamos hablando de desde cómo los enlaces de Van der Waals se agrupan de una manera muy diferente a un plástico convencional como es el PET o como es el poliuretano, y cómo se conforman en una resina y cómo el proceso de fotocurado de esta resina hace que como te digo, los enlaces sean mucho más lineales, que le dan esa capacidad de resiliencia o la capacidad de devolverse a la estructura original, que es el primer parteaguas de diferenciar termoformados con alineadores impresos en resina. El parteaguas es
si yo utilizo un plástico que se va a degenerar con la fuerza que aplicó en un instante, en un momento cuando se puso el alineador en boca, en el diente, se deforma porque el diente tiene una posición y tú lo estás obligando a rotarse, suponiendo. Entonces, el plástico a su vez también se va a deformar. En el uso constante en la boca, la saliva, la temperatura lo va degradando el plástico, el morderlo. Y retiras el plástico y hay N cantidad de estudios que te dicen cómo se degrada el plástico. Ahora, estos nuevos tecnología, nueva resina, se activa cada vez que está en contacto con una temperatura caliente, o sea, en este caso la boca. Entonces, constantemente este alineador regresa a la posición en la que se imprimió, el original. Entonces, en lugar de perder propiedades elásticas, las mantiene cada vez que te pone, o cada vez que tu alineador está en boca. Entonces, eso es increíble, o sea, eso es evitar el gran problema de los alineadores, que es la pérdida de fuerza inmediata, contra un producto que constantemente se está activando y activando y activando. Entonces, eso le da una predicción de movimiento muchísimo mayor que un alineador termoformado. Y por ejemplo, digo, aquí voy a cambiar un poquito la pregunta. En cuestión de el manejo de la biomecánica, ¿sigue siendo lo mismo el utilizar este tipo de material que el utilizar el acetato o el PET convencional que se utiliza como tal? ¿O varía o diferente? En este caso, si la duración es diferente, el tratamiento, el tipo de fuerzas que se utilizan, los aditamentos, que en este caso con la doctora Vero platicamos que se utilizan attachment, ¿varía el utilizar un acetato normal convencional a este tipo de nuevos materiales? Sí, sí y no. La biomecánica, estás hablando de cómo se desenvuelve un caso de ortodoncia, ya sea convencional, con alineadores termoformados o con alineadores impresos, cómo se desarrolla en la boca de cada paciente. La biomecánica involucra las fuerzas que vas a utilizar en aplicar la fuerza en cierto diente para que se rote de cierta manera. Ahora, la gran variable es el diente. El diente de cada paciente pues varía, es diferente tratar coronas de 4 milímetros a tratar coronas de 8 milímetros de altura. Tienes más plástico donde tienes más fuerza, mueves los centros de resistencia y de rotación de los dientes. Entonces, todos esos variables es la biomecánica. Sin embargo, con los termoformados, siempre tenemos que entender que al momento de yo trabajar y de diseñar perfecto el caso del setup que tú mencionabas al inicio, yo tengo que agregarle un 25% de sobrecorrección, le llamamos, que es básicamente, yo sé que el diente se va a mover en un 100% hasta aquí, pero como yo conozco a mi paciente, yo conozco las probabilidades que hay de que ese diente se mueva con el plástico, y sé que no son al 100%, o sea, yo llego a un 80%, sobrecorrijo un 20-25% más, para que al final me llegue a la posición en la que yo quiero. Con la resina no pasa esto. Con la resina es un material, como te digo, se activa constantemente, que no pierde esa propiedad, y ya puedo retirar un poco el tema de la sobrecorrección. No de la biomecánica en sí, pero de esa sobrecorrección que tengo que conocer para aplicar en un tratamiento de ortodoncia invisible convencional con termoformados. Entonces, punto número 1, te eliminas la sobrecorrección. Punto número 2, potencializas la capacidad de desarrollo del plástico, por así decirlo, de la resina. Algo bien interesante es que puedes manejar los grosores del termoformado. De la resina, no del termoformado. El termoformado no se puede. El termoformado tienes un acetato de 0.35 y que termoformas y dependiendo de la estructura del diente vas a ver si un lado del plástico se hace más grueso o más delgadito. Suponiendo, tenemos los incisivos muy grandes, los incisivos centrales, vas a plancharlo. Obviamente el plástico se va a formar más en esta área del incisivo central que en una corona de un molar que es chaparrita, redondita, y siempre vas a sentir más gruesos los posteriores que los anteriores. Acá en el sistema que utilizamos para diseñar los alineadores impresos, puedes darle grosor diferente tanto en anteriores como en posteriores dependiendo la fuerza que vas a utilizar. Si quieres rotar mucho un central, pues bueno, dale un poquito más de grosor al central para que el plástico desarrolle mucho más fuerza en ese central, cosa que con el termoformado no se puede. Sí, ¿no? Si quieres expander dentro alveolarmente, es bien padre poderle dar un poco más de grosor en posterior para tener más fuerza y más control en esta expansión posterior. O sea, eso es otro game changer muy padre de la resina. Otro diferenciador en la biomecánica es el uso de attachments. Por ejemplo, el doctor Kenji, que es el mayor expositor de este tema,
dice que él no utiliza attachments a sus pacientes ya, porque se adecuan tan bien los alineadores a la superficie del diente que no tienes por qué utilizar un elemento extra si ya lo tienes al 100% fijo. Y hay estudios donde se hacen microfotografías de cortes de cómo un termoformado de marcas comerciales, de las mejores reconocidas mundialmente, cómo hay un gap, cómo hay un espacio entre el diente y el plástico. Y otros cortes, como la resina se une muchísimo mejor al diente, porque así salió, así se imprimió. En cambio, el termoformado suele pasar, si lo haces en tu consultorio, por ejemplo, lo termoformas y ya luego agarras una cucharilla y empiezas a despegar el modelo y ahí lo deformas, así, ahí rompes un poco ese punto de plasticidad del propio PET. Y ya te va a quedar un gap de por sí. Aunque se le vean que ajusten muy bien los alineadores al paciente, siempre hay ese espacio. Acá no, acá así nace el alineador, con esa forma. Y al momento de llevarlo a boca lo puedes deformar un poco con agua fría. Al momento de llevarlo a boca se adecua a las superficies anatómicas de los dientes perfectamente y hace que el alineador se ajuste al 100%. Eso está muy padre, está muy interesante. Digo, porque a mí me tocó, digo, pues tú nos conocemos ya de años. Y pues me tocó trabajar en esa parte de los alineadores y era bien, como digo, a lo mejor a ti en tu momento ya después te pasó el simple hecho de sacar un acetato, de repente lo volvías a poner y quedaba de un lado y del otro se levantaba. Y dices tú, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué hacías más o menos? Bueno, intentabas calentar poquito para ver si, pum, y ahora sí no te garantizaba que quedara súper bien. De hecho, se me hace bien interesante, bien padre como una resina o un material lo diseñaron para que directamente, constante en bocas, que se ponga, pueda volver a agarrar la misma forma que pues tiene como tal los dientes. Eso está bien padre, bien interesante. O sea, pero por ejemplo, aquí hablando del proceso que se lleva, en este caso tú, doctor Mario, y en este caso, pues, ¿cómo lo aplicas en tu práctica o en SmartLiar, que eres tu cofundador? ¿Cuál es el protocolo que ustedes realizan para poder entregar un tratamiento de alineadores impresos con este tipo de resina? Ok. Pues mira, primero el paciente pues llega a consulta preguntando, básicamente cuando llegan conmigo es porque ya se estudiaron todo el tema de alineadores y saben que yo manejo alineadores, entonces los pacientes prácticamente llegan preguntando por alineadores. Ahora, el proceso, pues como tú sabes, llega y es toma de registros primero. Es toma de radiografías, toma de fotografías y de registros intraorales con el escáner intraoral. Entonces se escanea al paciente, ahí mismo se le hace la predicción de cómo va a ser pues el supuesto tratamiento que te lo hace por inteligencia artificial. Hay más o menos para que el paciente se dé una idea de lo que se va a desarrollar en su caso. Después, bueno, se guardan estos archivos, se suben a la plataforma de SmartLiner y nosotros a su vez, ahora hablando del lado del laboratorio, lo que hacemos es, vemos los archivos que se subieron a la plataforma, cefalometría, el análisis de modelos que te hace el mismo software y empiezas a hacer la planeación de tu setup como te llegó, la biomecánica convencional de ortodoncia invisible. Empieza a mover los dientes, después planificas cómo se deberían de mover los dientes para que biológicamente sea aceptable el caso. Es muy diferente ver cómo un caso se desarrolla súper bonito nomás con expansión y que todos los movimientos, pero no funciona así. O sea, tenemos que primero anclarnos, de qué diente te vas a anclar, qué movimientos vas a hacer primero. Entonces, eso es pues la biomecánica clásica en ortodoncia y en ortodoncia invisible convencional. Ahora, que eso es importante no dejar a un lado. O sea, las bases de la ortodoncia invisible es la ortodoncia completamente convencional. La biomecánica es la misma. Porque mucha gente piensa que por ser parte digital, lo que convencionalmente utilizan o utilizamos ya no se hace. O sea, eso es importante también recalcarlo para toda la gente que está aquí, recalcar que es importante que las bases son las mismas. Exacto. Ajá. Sí, o sea, yo, así, mi forma de pensar es, llega el paciente de primera vez y lo siento y lo veo y le digo, o sea, digo, ¿qué voy a hacerle con bracket? ¿Qué le haría con bracket? ¿Qué me gustaría hacer? Que sonría, cómo me gusta su expresión de su sonrisa, quiero expandir el posterior. Bueno, ese es el paso número 1 con brackets y con alineadores, transversal. Y después veo cómo es la exposición de sus incisivos, si quiero bajarlos más, o sea, planeas como si fueras en tu cabeza, como si fueras a ponerle bracket. Y ya después lo traduces, ok, ya lo vi cómo sería con bracket, ahora tengo que, como te digo, que sobrecorregir, porque vamos a usar alineadores. Y si voy a usar con tecnología de Graphie o de alineadores directamente impresos, bueno, quito la sobrecorrección y qué más puedo aprovechar ese nuevo sistema.
Entonces, así es la forma de pensar. Pero bueno, entrando otra vez al tema de cómo es el flujo, yo ya que subí los registros a la plataforma de Smart, yo ya del lado del laboratorio, pues estos registros se bajan, se estudian, se hace el setup, se secuencian los movimientos de primero molares, luego premos, luego anterior, caninos, lo que tú quieras. Y después ya pues, mandamos los STLs de los alineadores. O sea, en lugar de exportar los modelos, exportas los STLs de los alineadores. Y en esa exportación, previamente ya tú te agarras cada alineador si lo quieres modificar cada uno de ellos, o si no, el mismo grosor para todos los alineadores que vas a imprimir. Pero si en tu caso particularmente lo quieres desarrollar sacándole todo el potencial a la nueva resina, perdón, pues bueno, ya empiezas a modificar los parámetros que te digo de en posteriores un poquito más amplios o sea, más gruesos, o a lo mejor en anteriores por una rotación muy importante. Se manda a manufactura que allá reciben pues los STLs, la información se revisa, se ve que todos los archivos estén adecuados. Y algo importante que nos pasó al principio cuando estábamos en las pruebas es que las troneras pues se imprimían. Entonces era un limitante de poner el alineador porque tenías una tronera ahí en medio. Entonces, bueno, ya fuimos teniendo esa curva de aprendizaje de cómo diferentes softwares, tanto en Emotec como propiamente el de la marca Graphie, que se llama DAD, Direct Aligner Designer, te ayuda a eliminar esos errorcitos que podían ocurrir ya en momento clínico. Y pues se pasan a la impresora. Y la impresora, nosotros utilizamos la marca Unis, la Envy se llama, es una impresora grande que esa es la que... Mide como una cosota así, sí, parecida a la NextDent. Esa es la que da la mejor capacidad de impresión para este tipo de alineadores. Y pues bueno, ahí es donde salen los alineadores de la plancha de impresión. Y hay un proceso de curado con nitrógeno, que es el que salen normalmente color amarillitos y después se transforman en color transparentes, ya con ese curado de nitrógeno. Y ya después vienen las pruebas térmicas de meterlos a agua a 80 grados para que se desdoblen y luego agua fría y se vuelven a agarrar esa firmeza. Y luego 1 minuto agua hirviendo a 100 grados y ya como que les da la estabilidad total la que necesitan. Y así en un proceso terminas una impresión de una serie de 12 modelos, sale como en media hora, 35 minutos aproximadamente, y otro proceso de 10 minutos en estas pruebas entre fotocurado y las pruebas físico-mecánicas de caliente-frío que tienes que hacer. Y en 40 minutos ya tienes un set de 12 alineadores. Estoy sorprendido porque yo me quedé con la idea y yo me quedé con ese proceso de que mandabas a imprimir, sacabas los modelos, utilizabas el famoso alcohol isopropílico. Ándale, como tal. Sí. Que de hecho eso era lo que te iba a preguntar, o sea, no utilizan alcohol isopropílico, no. Así como salen, nomás se lavan en agua. Okay. Y es el proceso que te digo de caliente, frío, caliente, y ahí terminas ya. Nosotros nos metemos una cámara ultravioleta como para un esterilizado y se empaquetan y se van al doctor. Fíjate, y no sabía esa parte, lo del curado de nitrógeno tampoco. No sabía que ayudaba algo como tal el nitrógeno en esta parte del propio material para poder, en este caso, me dijiste darle estabilidad. Darle estabilidad, exactamente. Esa es la palabra correcta, darle estabilidad porque sale una gelatina. O sea, tú sacas los alineadores como blanditos. Y son súper aguados, son muy difíciles de manipular. Yo al principio rompí N cantidad de alineadores tratando de quitar los soportes que salen de impresión y de terminarlos. Y ya, hasta que ahorita las operadoras son unas hachas para esto y luego con las tijeritas, con los dedos, ellos ya le saben. Yo voy y se me hace bolas el engrudo. Acá no, a estas chavas ya le saben todo súper bien. Y bueno, el proceso de estabilidad que le da el nitrógeno, la verdad desconozco 100% cómo funciona el nitrógeno en esta área químicamente de la resina. Pero no puedes fotocurar con una fotocuradora normal de modelos. Con la de las uñas. Con la ¿Te acuerdas que alguna vez lo hicimos? Sí. Compramos la maquinita de uñas y poníamos los modelos para que cabían como 2, pero le metíamos como 5 o 10 modelos. Comprábamos 3, 4 y las acomodamos. Sí, claro, me acuerdo. Pero fíjate, de verdad es bien curioso cómo avanzó tan rápido. Digo, yo esa parte de los alineadores, yo
L- Me tocó verla que ha de haber sido hace 2, 3 años más o menos. Y esos, hace 2, 3 años, estaba eso. Se escuchaba esa parte, por ejemplo, de la marca Unis. Me tocó llegar a ver una que ellos tenían una resina como tal para imprimir el propio alineador. Pero en ese momento no era tan sonado algún tipo de software para poder hacer el propio alineador directo. No te decían el postproceso que tenía que tener este tipo de material. Te digo eso porque a mí me tocó ver el alineador verdecito y eso era haciéndolo en un software, haciendo como un tipo duplicado del diente para intentar hacer una prueba. Pero luego ya decías tú, bueno, ¿y ahora qué haces? Metías en alcohol igualito y en vez que decía, se aguadaba más. O sea, no sabíamos esa información exactamente. Nada más te decían de que, la impresora ya puede imprimir. Pero no te decían que hay un postproceso extra, que es en este caso lo que ahorita nos estás comentando. De verdad, a mí se me hace bien interesante cómo ya ha estado tan desarrollado eso y fue rapidísimo todo Sí, esto. a mí me cayó la boca impresionante este tema. O sea, como bien lo platicaban anteriormente en tu otro podcast, pensaban que la ortodoncia invisible no funcionaba. Y yo pensaba eso cuando yo estudié el posgrado, de que bueno, pues a mí me dieron la oportunidad de trabajar con un caso nomás de ortodoncia invisible. Y para mí era como un tabú, de pues, la verdad no sé si funciona bien, me estoy haciendo loco, qué pasa. Ya fue estando allá, que te digo, en Arhus, donde pues lo manejaban mucho mejor y dije, esto sí funciona. Yo no tenía tanto acercamiento con Invisalign en ese momento. Ujú. Mi mamá ortodoncista también me decía de que, oye, es que estos plásticos no funcionan. ¿Cómo un plástico puede desarrollar la misma fuerza que un arco de Ajá, metal, por metálico. ejemplo, metálico? Entonces, pues bueno, yo llegando y como que con otras ideas de la tecnología y esto, dije, sí, yo me voy a aventar y voy a empezar a hacer, pues, ortodoncia invisible in-house. Y poco a poquito así fue como fue naciendo SmartLiner. Ahorita ya gracias a Dios ya tenemos pues nuestra planta de producción y todo, pero siempre con esa cosquita de, sé que como tú dices, se escucha por ahí que imprimen en resina, o sea, que imprimen los alineadores y salían estas resinas para guardas, que son sumamente rígidas. Sí. Y dije, no, nunca va a haber un material que sea tan flexible como un acetato, Ajá. que de esa particularidad de desarrollar la fuerza que necesitas en tus dientes para poderlos mover. Entonces, alguna vez hicimos el intento de imprimir un alineador, como tú dices, igual, pero con una resina para guardas, que era en ese momento pues era la más transparente. Y no, se rompió en un Luego, segundo, luego. claro, se rompió muy fácil. Y ahí dije, no, no va a existir una resina que pueda suplir el acetato. 2, 3 años después llega Grafi, llega Kenji Ojima con estos alineadores, con sus casos clínicos increíbles. Y, por ejemplo, en cuestión de la literatura, digo, hablamos ahorita, hablaste y mencionaste que el doctor Kenji es prácticamente el principal exponente de este tema en cuestión del desarrollo de material. Es prácticamente, pues, es una pieza o un pionero en todo ese tema de, pues, para mí es revolucionario, pero ¿qué también dice parte de la literatura? Digo, sabemos que hay literatura que habla de los alineadores, completamente. Pero hay algo relacionado con este tipo de material que ahorita está investigando o algo en específico como tal. Claro. O sea, algo lo más impactante que también me llamó mucho la atención y que le di toda la confianza a esta nueva tecnología es que Kenji es de los mayores exponentes de ortodoncia invisible a nivel mundial, o si no Ajá. es que el mayor. Trabajando con Invisalign, es el top speaker de Invisalign. Entonces, él maneja al 100% la ortodoncia invisible, las biomecánicas, la cuestión tecnológica, ya sabes, japonés, entonces le encanta todo ese tema. Tecnologías. Tecnologías. Y por otro lado tienen a Ravindra Nanda, que es el doctor Ravi Nanda, es pues la llave de la biomecánica convencional, pues de toda la vida exponiendo en brackets. Ahora, tienes los dos pilares más fuertes de la ortodoncia, tanto ortodoncia invisible como ortodoncia convencional, y los unes para crear un nuevo producto. Pues esto ha sido la locura para mí, fue verlos a los dos, platicar entre ellos y cada quien dar su punto de vista y tener un punto en común, un punto medio, y ver los casos tratados con esto ha sido una locura. Y bueno, tienen una cantidad de literatura desde la AJO, exponen mucho en el Journal de Japón, Corea, y bueno, no se diga en Estados Unidos.
Y sí, hay muchísima literatura que después te puedo compartir sobre específicamente todas las pruebas que han hecho, tanto clínicas como, te digo, físico-mecánicas de estas propiedades de la resina. Y por ejemplo, de hecho está, no lo dudo, teniendo un monstruo como es Invisalign, que Invisalign, pues todos sabemos que es el principal pues Proveedor. proveedor a nivel mundial de toda esta parte de alineadores invisibles. Y a mí me había tocado ver, y era 100% escuchado, de que Invisalign utilizaba esta como tal, ese tipo de tecnología. Algo más o menos similar. Y yo sé que Invisalign no anda imprimiendo modelos a lo loco y anda recortando acetatos ni nada. Ajá. Pero, pues digo, si una marca tan grande como Invisalign lo hace y ahorita poco a poco está empezando a estar al alcance de, pues, de todos, en este caso de ortodoncistas, pues qué mejor. O sea, qué genial. Digo, no con esto menciono de que, tienes que comprarte tu impresora y hacer todo el protocolo que el doctor Mario Galaz está haciendo. ¿Por qué no? Porque también para eso existen terceros o empresas como ustedes con Smartlight, contigo, con la doctora Vero, también con la doctora Caro, ¿verdad? Caro Vázquez, ¿sí? Sí, Sí, ajá. Caro Cárdenas nos apoya en el Sí, tema de Caro, diseño, ajá, sí. sí. Eh, están estas otras empresas que ayudan, en este caso al ortodoncista, a poder ofrecer ese servicio y que mejor con una calidad muy similar, si no es que similar, a la que también manejan en Invisalign. O sea, eso está padre, eso está completamente padre. Y ahorita, digo, toda la gente está escuchando el proceso, el protocolo que ustedes llevan como tal, y eso es bien interesante. Sí. Es bien interesante todo esto. Es importante como recalcar, Invisalign utiliza termoformado. O sea, es el Invisalign y hasta ahorita todas las marcas grandes y pequeñas utilizamos termoformado. Esto de la resina, no hay, que yo sepa, no hay una marca como tal que utilice ya el sistema de impresión de lineadores Ya. directos. Pensé que sí. Pensé que Todo, Invisalign sí, también usaba eso también. sí, que yo sepa, digo, hasta la fecha, hasta el día de ayer, yo conozco que ha sido todo termoformado. Bueno, pero es que creo que lo hacen como ya más industrial, ¿no? Que tienen Súper, máquinas y todo claro. especial, Sí, como todo con creo que láser, brazos robóticos. O robóticos sea, y sí, todo. sí, Sí, está. es un monstruo o sea, creo que está catalogado como la empresa más compleja del mundo, porque o sea, no son partes, o sea, únicas, perdón, híjole, son partes únicas. O sea, cada alineador es diferente, no existe un Sí. alineador igual de todos los millones que han hecho. Entonces lo hace demasiado complejo y el rastreo y el tracking y el sistema de calidad que tienen es una monstruosidad. Sí, sí, me imagino completamente. Digo, pues entre cada paso hay micromovimientos. Exacto. Imagínate, no sé, un paciente de un caso sencillo poniéndole 20 setups, 20 pasos como tal. Pero luego estás hablando de que eso es un paciente de quién sabe cuántos De millones que millones, están claro. teniendo. Sí, Está está. muy, muy, muy impresionante lo que hace Invisalign. Pero bueno, ahorita como me está diciendo, yo no sabía. Yo pensé que también utilizaban esa tecnología. Así que qué mejor que ustedes tengan ese diferenciador a otro tipo de marcas, otro tipo de casas comerciales, para poder hacer énfasis. Y mayor, en este caso, el énfasis en sí, de que la particularidad que tiene esta tecnología de cómo, a mí, de verdad, yo todavía estoy procesando en mi cabeza cómo ya existe ahorita en la actualidad un material que lo puedes llevar a boca y puede volver a recuperar las propiedades, a diferencia de un acetato que es súper común de que, Doc, es que se me rompió, Doc, es que esto, Doc, es que se me hizo guadito de un lado. Digo, Claro, tú mejor que nadie lo sabes. claro, sí. Ajá. O sea, qué padre que existe ya ahorita este material con estas propiedades, con estas biomecánicas para poder ofrecerle todavía una mejoría y un plus en el tratamiento de ortodoncia invisible. Sí, para mí es eso. Nosotros veíamos todas las áreas de oportunidad que queríamos mejorar en el tema de termoformados y que ya llegara un producto que dices, bueno, yo utilizo esas áreas de oportunidad y las potencio o las mejoro. Pues eso como te digo, es el diferenciador que queremos nosotros marcar. Y sí, tenemos la capacidad de nosotros proveerles a los doctores que están interesados en innovar, en cambiar la forma de hacer ortodoncia invisible. Ahora con esto, pues nosotros somos los proveedores de este sistema. Y por ejemplo, en este caso, digo, ya me dijiste más o menos, ya me dijiste el protocolo que ustedes llevan, en este caso, de todo, las pruebas que tienen que hacer. Me imagino que fue toda una curva de aprendizaje, como ustedes dijeron, poder llegar a ese punto. Y ahorita, pues, atrás me dijiste que estaban más o menos como que medio establecidos y llega todo esto y dices tú, no, sabes que vamos a entrarle completamente. O sea, Exacto. está muy padre, muy interesante. Pero, por ejemplo, amigo, la gente que quiere
trabajar con ustedes, ¿cómo lo pueden hacer? O sea, un doctor ortodoncista que quiera trabajar con ustedes, ¿cómo lo puede hacer? O sea, ¿qué pasos se requieren? Yo sé que creo que tienen certificaciones como tal, pero ¿cómo pueden trabajar con el sistema de ustedes al área y conocer este tipo también de material? Claro, pues primero lo más básico y lo más importante es, y lo principal, vaya, contactarnos por redes sociales, ya sea desde Instagram o en Instagram pueden mandarnos un mensajito, y ahí nos conectamos por WhatsApp y todo lo podemos realizar por medio de WhatsApp para entrar al tema de la certificación o capacitación más bien de utilizar biomecánicas en ortodoncia invisible. Y después de eso, ya automáticamente en tu plataforma tienes tu número de socio y también tu contraseña y ahí empiezas a subir a la plataforma tus casos de tus pacientes. Así de sencillo. Nosotros pues descargamos esta información, tenemos una plática con ustedes de, oye, pues ya vi tu caso, ¿cómo lo quieres desarrollar? Platícame más sobre tu proceso de diagnóstico y plan de tratamiento que quieres llevar. Y ya cuando estamos en sintonía, los dos ortodoncistas, tanto el que está detrás de la pantalla como el clínico, pues ya nos ponemos todos en un mismo canal y empezamos a trabajar para el mejor tratamiento para el paciente. Y ya el ortodoncista me dice, ¿sabes qué? Yo quiero utilizar Grafi o quiero utilizar termoformado. Entonces ahí es donde... O sea, todavía le siguen dando las dos opciones al doctor. Ah, bueno, eso sí, porque los costos varían. Okay. O sea, ya entra una tecnología así como es Grafi o como es el impresos directamente, sí, el costo se eleva. No mucho, pero sí es diferente. Yeah. Y hay quienes le dan ese valor y lo compran para empezar a innovar. Y otros que dicen, ¿sabes qué? Yo me mantengo en los alineadores tradicionales como están y ya en un futuro planean migrar. Pero sí, ahorita es básicamente buscar esa migración de tecnología. Me siento como si fuéramos Invisalign hace 25 años, que nadie creía en que unos alineadores impresos directamente fueran a hacer el cambio. Y ahorita ya estamos en el boom de la ortodoncia invisible convencional, por así decirlo, la ortodoncia invisible con acetatos. Ahorita, y apenas están haciendo esta nueva revolución de la ortodoncia invisible impreso. Yo creo que el nicho es imprimir directamente en tu consultorio, no tener una empresa de por medio. Ahorita es muy costosa la tecnología, entonces vemos quiénes nosotros podemos manufacturar ese producto por invertir en la maquinaria, en los procesos, infraestructura y capital humano para poderles hacerles llegar estos productos, este tratamiento a los consultorios sin que ellos tengan que invertir. Pero la tendencia va a eso, va a que cada quien tenga su impresora, cada quien diseñe y imprima sus propios alineadores. Amigo, ya para terminar como tal, me gustaría hacerte ya una pregunta un poquito personal a ti directamente, que es, ¿qué esperas o qué futuro le ves a esta parte de los alineadores impresos como tal? O sea, ¿tú qué crees que vaya a ser lo que, no sé, algo que tú veas? Más adelante, esto va a ser lo que se va a hacer. Digo, como tú me mencionaste, la tendencia va a ser ir para allá. Pero ¿qué crees que vaya a ser algo nuevo o qué esperas en el futuro en la parte de la ortodoncia invisible? ¿Tú qué crees así, aunque sea una idea así medio loca, tú qué crees que pueda hacer? Digo, en otros episodios, otros doctores me dijeron, hablando de relación a implantes, me dijeron, no, yo creo que a lo mejor tú vas a poder tener una impresora que te pueda imprimir tu propio implante y todo, que a lo mejor, quién sabe. Pero en el área de la ortodoncia, ¿tú qué crees que puede hacer todavía un plus o extra en la ortodoncia invisible como tal? Sí. Ajá. Sí, definitivamente este tema de imprimir el alineador en tu consultorio, eso es en estos 10 años, o sea, ya todos tenemos la capacidad económica a lo mejor de invertir en una impresora que a lo mejor no es la más top, pero sí es la que nos da la funcionalidad que tenemos para nuestra consulta. Entonces, hablar ya de tener tu propio escáner como una herramienta, así como tienes tu trípode, tus pinzas de ortodoncia, tener un escáner como herramienta diagnóstica y educativa para tu paciente es básico, se va a volver básico en cualquier consultorio dental. Después migrar ok, ya tengo cómo tomar registros, ahora los voy a generar, yo voy a generar mi producto, voy a generar el tratamiento en mi consulta con estos alineadores impresos directamente. Y como te digo, o sea, ir a que el paciente vaya en su primera cita y salga con sus alineadores puestos en esa primera cita. Porque te eliminas mucho costo de mano de obra, no tienes que tener todo un ejército de gente recortando. Porque ya salen listos. Si acaso tienes que pulir, es un pulido mínimo que tú mismo o a lo mejor tu asistente lo pueden hacer. Claro, mucho llevado de la mano de la inteligencia artificial. Se habla mucho de que la inteligencia artificial va a reemplazar
particularmente al mundo de la ortodoncia, que es como la especialidad que no se involucra tanto en temas quirúrgicos o intradentales, sino todo es más como por fuera. Entonces platicaban, había por ahí algunas teorías que decían que la inteligencia artificial va a reemplazar la ortodoncia, y no es así, es solamente tener Complemento. un complemento, un asistente más. Ujú. Entonces, pues sí, va a quitarte procesos muy técnicos que a nosotros como clínicos nos es tedioso. Entonces la inteligencia artificial te lo va a quitar y te va a decir, ahora ya está listo todo, ahora nomás dime cómo se van a mover los dientes. Y tú ya es donde conoces al paciente, conoces la forma en la que se desarrolla su metabolismo y la biomecánica que tienes que aplicar, y empiezas a mover los dientes como debe de ser, como un ortodoncista solamente lo puede hacer. Entonces ahí es donde te digo que es el futuro, o sea, que tú en tu cabeza y en tu consulta puedas trabajar el caso de tu paciente express en ese momento. Pues hasta como yo lo veo, no creo que ni tan futuro porque estamos avanzando demasiado rápido. Digo, como ya lo platicamos, nos conocemos ya de tiempo, pero estos 5 o 6 años que nos conocemos, personalmente a mí me ha tocado ver un avance extremadamente rapidísimo en toda la parte de odontología digital. Desde las impresoras 3D, desde los escáneres intraorales, o sea, mucho velocidad en avances. No dudo, y todo esto que me digas, a lo mejor ni en 10 años vaya a ser, a lo mejor va a ser mucho antes. Claro. Y con todo esto que ahorita traen de novedad de que la inteligencia artificial, de que los Apple Vision Pro y todo ese tipo de cosas, hay cosas muy prometedoras. Pero, pues amigo, de verdad, agradezco muchísimo que hayas estado aquí, de verdad. A mí me emocionaba que estuvieras aquí, que pudieras platicar este Gracias, tema igualmente. tan innovador, tan revolucionario, porque es un tema revolucionario completamente. Y pues digo, aún así, pues la gente, aquí en la partecita de abajo, van a estar saliendo la información de Smart Lighter para toda la gente que quiera, todos los ortodoncistas, toda la gente que quiera aprender como tal del sistema, alguna certificación o algo. La vez pasada en el episodio con la doctora Vero mencionó una certificación que ellos dan, aún así en las redes sociales de Mario, que ahorita también va a enseñar sus redes sociales, va a estar saliendo toda la información, pero en la parte de abajo va a estar saliendo la información de Smart Lighter, un medio de contacto y alguna red social para que los puedan contactar y digan que vieron al doctor Mario aquí en Hablemos de Odontología en el episodio y ahí lo puedan contactar. Pero amigo, antes de terminar también me gustaría nada más que te pudieras, pues no presentar como tal, sino darnos una vía de interacción para que alguien que tenga duda todavía de este tema, que diga, ¿sabes qué, Doc? Se me hace bien interesante este tema. ¿Cómo puedo ponerlo en práctica? ¿Cómo puedo investigar más? ¿Cómo puedo trabajar con Smart Lighter directamente con ustedes? O sea, ¿en qué medio de contacto te pueden encontrar, amigo? Claro que sí. Pues mira, mis redes sociales personales es mariogalaz.ortodoncia, y también galden.dental, que es de mi consulta privada. Hablando de SmartLiner, tiene su Instagram, es @SmartLiner, también como su Facebook, y por medio de WhatsApp, aquí les va a aparecer el teléfono para que también puedan contactarse directamente con nosotros, y así ya ellos les pueden dar la información súper desmenuzada de cuándo son nuestras capacitaciones, desde precios, todo lo que ustedes quieran saber de ortodoncia invisible con nosotros, los pueden saber por medio de WhatsApp. La comunicación con nosotros es súper abierta, súper amena y con toda confianza. La verdad no soy tan activo en redes sociales, pero por WhatsApp, por correos, por todo, eso sí, me encanta estar en este one-to-one con los ortodoncistas que quieren innovar y que quieren estar en Ser este parte otro. de toda esta Exacto. revolución como Exacto. tal. Sí, desafortunadamente creo que en la mayoría de los posgrados no nos enseñan al full esta ortodoncia digital, entonces nos sentimos en SmartLiner muy comprometidos a poder desarrollar esta capacidad del flujo digital en la ortodoncia con los nuevos ortodoncistas y con los ortodoncistas que se quieren unir, que a lo mejor son de la vieja escuela, que dicen, ¿sabes qué? Yo pensé que esto ya iba a ser algo muchísimo más futurista y nos alcanzó y me quiero capacitar. Tenemos muchos ortodoncistas, compañeros que decían, yo no voy a entrarle a eso, y ahorita trabajando con Poco a nosotros poco. están muy emocionados. No, y poco a poco, como hemos tratado de hacer, cambiarle el chip a la Claro. mentalidad a los doctores, que todavía son un poquito como que renuentes de Sí, que, bueno, no. sí, no se puede, no se puede. Digo, las herramientas están, la gente está, para eso estamos nosotros, para intentar brindar un poquito de información. De hecho, pues digo, para la gente que ha estado viendo los episodios de antes, ha sido como lo que hemos intentado hacer, dejar un granito de arena para poder brindar educación. Brindar educación y qué bueno, y de verdad, felicidades que puedan ustedes capacitar a gente con todo este tipo
pues de tecnologías nuevas como tal y Así de la es. parte del dinero. Así que, pues amigo, vuelvo a repetirte, muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias y Agradezco, felicidades también a ti. agradezco bastante que hayas estado aquí, que nos hayas regalado tu tiempo y hasta que se nos hizo la plática, ¿verdad? Por fin, sí. Sí. Así que, pues doctores, muchísimas gracias a todos ustedes por ser parte de un nuevo episodio. Importante, como siempre, volverles a recalcar, no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, ver como tal en YouTube, darle like a este video, escucharnos en Spotify y también seguirnos directamente en todas nuestras redes sociales que puedan estar también apareciendo. Y pues también, muy importante, como siempre se los he dicho, no se les olvide ser diferente. Nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.